Y nuestro título del día de hoy va a ser función cuadrática. ¿Listo? Función cuadrática. Bueno, ya sabemos que como absolutamente todas las funciones básicamente existen porque el ser humano le quiere dar explicación a los fenómenos que están ahí afuera, quiere entender qué está pasando con estos fenómenos. Entonces, pues como no se puede comunicar de maneras como si fuera a hablar con un ser humano, entonces crea mecanismos para poder comunicarse con los fenómenos. Los mecanismos pues suelen ser de tipo matemático relacionando las magnitudes matemáticas. No te preocupes, Gaby, no te preocupes. Entonces, según obviamente el fenómeno, según la situación que estemos estudiando, pues asimismo vamos a utilizar una u otra función. ¿Sí? Según lo que estemos utilizando, vamos a tener en cuenta una u otra función. Entonces, hay unos fenómenos, bueno, ya nosotros habíamos hablado que teníamos los fenómenos constantes que no varían, entonces para ellos les ponemos funciones constantes. También tenemos estas funciones lineales, las funciones lineales, pues como se dieron cuenta, son aquellas que avanzan siempre al mismo ritmo, es como una escalera de la misma pendiente, o sea, tienen la misma pendiente. Recuerden que la pendiente de una función lineal es lo que indica qué tan inclinado está, ¿no? Eso es lo que me indica la pendiente, qué tan abierto está o qué tan cerradito está, qué tan inclinado está. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez estos competencias, por ejemplo, de ciclismo, que tienen que escalar, pues siempre dicen como ciertos grados de pendiente, como no están escalando tantos grados de pendiente. Y eso es porque pues la pendiente me dice qué tan inclinada está la montaña en ese caso. Ahora, hay fenómenos que se dan no de manera lineal, o sea, no como una línea recta, sino como curvas. Hay fenómenos que se dan de manera así, parabólica, como los lanzamientos de los proyectiles, ¿cierto? Entonces, esos suelen hacerse de manera curva. Para esos fenómenos que se dan de manera curva, existen presentan. Estas son las funciones cuadráticas en este caso. Para ese caso, entonces, tenemos también unas especificidades. En la función lineal nosotros decíamos, bueno, tenemos y igual mx más b. Entonces, todas las funciones que tengan pues primero, pues deben tener una x o una variable. Y lo más importante era que esta variable debía tener como el exponente 1. O sea, no puede tener mayor exponente a 1 o si no ya deja de ser función lineal. Con la función cuadrática, la característica principal es que debe tener o sea, su grado de exponente debe ser 2. O sea, de hecho, por eso se llama cuadrática, porque debemos tener una expresión que está al cuadrado. Entonces, yo por acá les mostraré más o menos la forma que tiene la función cuadrática. Ustedes ya la habrán visto, ustedes ya la vieron, porque nosotros cuando trabajamos factorización el año pasado, pues trabajamos sobre funciones cuadráticas, sobre expresiones cuadráticas. Entonces, la función cuadrática tiene la siguiente forma. F de x, ya saben que f de x es, bueno, función que depende de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es la forma que adquiere una función cuadrática en donde tiene que haber sí o sí una expresión que esté al cuadrado. O sea, de hecho, esto es lo único que tiene que haber. Esta es la única parte fundamental. Voy a colocarla acá. Única parte fundamental. O sea, tiene que haber una parte que esté al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único que se necesita para que sea una función cuadrática. Estas partes de acá, o sea, la que es bx y c, bx va a ser una expresión que sea solo un número con una x, que la x no tenga ningún exponente y pues esté acompañado de un número. Ahora, este bx podría no estar. En el caso en el que no esté, pues uno lo toma como 0.
Esta C, que es básicamente el hecho de que haya un número solito, pues también podría no estar, ¿sí? Eso no le quita la función cuadrática, o sea, lo único que tiene que tener, el único término así indispensable que tiene que siempre estar en una función para que ésta sea cuadrática es que haya una expresión al cuadrado. La expresión así que está como sin exponentes, o esta C, que en este caso es como un número cualquiera, podrían no estar. Sí, esos podrían no estar. En dado caso, pues uno toma esos datos como cero, no importa. Pero eso sí, en la expresión al cuadrado siempre tiene que estar, o si no, no sería una función cuadrática. ¿Listo? Entonces, yo les voy a enseñar cómo graficar las funciones cuadráticas, pero también les voy a mostrar un graficador, creo que igual ya se los había mostrado, no recuerdo, que se llama GeoGebra. Y pues bueno, este graficador nos facilita mucho la vida porque pues es una herramienta para graficar, pero pues igual les voy a enseñar cómo graficar o cómo identificar una función cuadrática a partir de sus partes. ¿Listo? Bueno, entonces, primero, antes que nada, entonces vamos a plantear por acá un ejemplo de función cuadrática. Yo quería plantear un ejemplo que estuviera dado por, permítanme un segundo, ¿dónde está mi libro de álgebra de Baldor? Ya, permítanme un segundito. Listo, voy a sacar de acá una función cuadrática. ¿Listo? Digamos. Chan, chan, chan. Esta. Aquí. Entonces vamos a colocar acá esta función cuadrática. Tengo 2x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Sí recuerdan cuando usábamos este tipo de funciones? ¿Recuerdan cuándo utilizábamos este tipo de funciones? El año pasado las usamos harto. Trinomio cuadrado, perfecto. Podría ser trinomio cuadrado perfecto o cualquier tipo de trinomio, ¿no? Recuerden que nosotros trabajamos como 3 tipos de trinomio. Resulta que estos trinomios, o bueno, como tal, estas expresiones algebraicas, resultan ser para caracterizar, o sea, existen para caracterizar y poder generar estrategias de cálculo con las funciones cuadráticas. ¿Sí? Recuerden que siempre teníamos o x al cuadrado o bx al cuadrado, o decíamos como, no, el primer término tiene que tener raíz cuadrada exacta, o sea, tiene que estar el cuadrado. Son como estrategias algebraicas que nacen a partir de las funciones cuadráticas. Es importante como tener en cuenta que eso también sucede, o sea, para eso es que existe realmente. Entonces, ahora, les voy a explicar entonces cómo es que vamos a graficar estas funciones. Es súper sencillo, entonces recuerden, las únicas partes que nosotros debemos tener como fundamentales son aquellas que estén al cuadrado. Por el momento, pues vamos a graficar esta. También ya luego les mostraré qué pasa cuando no están las otras partes, que también se puede graficar, pero por el momento voy a empezar con un caso ideal. Primero, entonces vamos a generar nuestra primera ecuación, digamos. Nuestra primera ecuación va a ser ese punto de corte, o sea, como
el equivalente al punto de corte en Y, de hecho es el punto de corte en Y, es donde vamos a empezar nuestra gráfica. ¿Listo? Ese punto de corte en Y lo vamos a denotar como Y, ¿listo? Porque no le vamos a poner B en este caso como lo hacíamos en la función lineal, por lo que acá ya estamos utilizando el B, entonces como para no confundirnos. Entonces nuestro punto de corte en Y va a ser igual a menos B sobre 2A. ¿Listo? Menos B sobre 2A. Pero antes de solucionarlo, lo que debemos tener en cuenta es cómo identificar cada una de estas partes. Entonces vamos a sacar A, B y C primero. ¿Cuáles son cada una? Súper sencillo. A va a ser el número que acompañe la expresión que está al cuadrado. La expresión que tenga, bueno, en este caso es X, pero podría ser cualquier letra. Pero entonces, el número que esté acompañando al X al cuadrado, ese va a ser A. O sea que en este caso, ¿cuál sería A? 2x al cuadrado. 2. O sea, solamente el numerito. ¿Listo? Son solo, estos A, B y C son los coeficientes numéricos. O sea, los numeritos. El A siempre va a ser el número que acompaña el término que está al cuadrado. El B siempre va a ser el término que acompañe la X que está solita. Lo que les decía al principio, si nosotros no tenemos este término, pues lo asumimos como 0. Pero en este caso sí tenemos este término. ¿Cuál sería? 3. El 3, ¿sí o no? Ajá. El 3 es el número que acompaña la X, entonces siempre ese número que acompañe la X va a ser el 3. Si no existe esa expresión, o sea, si no existiera una expresión que estuviera acompañando a la X, pues simplemente sería 0. Pero en este caso sí está, entonces pues lo ponemos ahí, 3. Y finalmente C va a ser el número que esté solo. En nuestra función cuadrática va a ser el número que esté solo. O sea que no tenga ninguna letra. En este caso, si se dan cuenta, es menos 2. Hay que tener cuidado con todo, o sea, debemos ponerlo siempre con todo y su signo, ¿no? Eso es como también parte fundamental de los ejercicios. Ya saben, este término de A siempre va a estar, porque siempre tiene que haber una expresión de X al cuadrado, siempre. Este B y este C podrían no estar en nuestra función, pero en ese caso serían 0. ¿Listo? Los tomaríamos como 0. Ahora sí, vamos a calcular entonces nuestro punto de corte en Y. Nuestro punto de corte en Y para las funciones cuadráticas es menos B sobre 2A. Eso quiere decir que va a ser menos B, o sea, menos 3, sobre 2 por A, o sea, 2 por 2. Entonces, finalmente, esto me va a dar menos 3 sobre 2 por 2. Eso me da menos 3 sobre 4. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro primer punto como para empezar a identificar entonces desde dónde yo voy a partir, ¿sí? Desde dónde yo voy a arrancar. Ahora, después de esto, les voy a presentar como tal, esto lo vamos a dejar acá como ahí, en pausa. ¿Listo? Ya ahorita más adelante lo vamos a usar. Por el momento lo vamos a dejar ahí en pausa. Luego lo que vamos a hacer es encontrar los puntos con los cuales, los puntos que yo puedo graficar. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedo hacerlo por medio de factorización, para eso existe la factorización, básicamente eso es uno de los objetivos, que ya vamos a hacer ejercicios con factorización, pero resulta que como ustedes saben, la factorización tiene como ciertos criterios en especial, o sea, hay como cosas que deben cumplir, ¿sí? Recuerden que cuando veíamos que trinomio cuadrado perfecto, entonces, listo, que el primero y el último deben tener raíz cuadrada exacta, que al multiplicarlo por 2, entonces me debe dar el de la mitad, perfecto. Que si tenemos el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, entonces también que tiene ciertas características que deben tener, que los dos números que multiplicados me den este, que sumados me den este. Entonces, hay características, ¿no? Que debemos cumplir. Obviamente, si nosotros tenemos así un ejercicio e identificamos que podemos de cierta manera como factorizarlo para graficar, pues lo podemos hacer de una. O sea, utilizamos la factorización, sería súper rápido, es súper rápido factorizando. Pero también existe una ecuación para
que me va a servir para absolutamente todas las funciones cuadráticas. Todas las funciones cuadráticas, sin necesidad de pensar si se pueden factorizar o no, yo puedo utilizar una ecuación que me va a servir para todas. Ya se les voy a mostrar, espérenme un segundo, la saco acá, que es un poco larga, entonces yo nunca me acuerdo, la verdad. Yo la verdad nunca me acuerdo de esa ecuación. Prefiero siempre como mirar. Permítanme. Listo. Vean. Entonces, esto dijimos que lo vamos a dejar ahí como quietico por el momento. Ya luego más, esto era como para que fuéramos ir entendiendo cómo reemplazar los datos. Este va a ser nuestra parte inicial, pero eso lo vamos a dejar quietico. Más adelante lo volvemos a retomar. Por el momento, entonces, para graficar nuestras funciones cuadráticas, necesitamos conocer los puntos en donde cortan, ¿no? Los puntos donde cortan en X. Resulta que la función cuadrática es algo de este tipo. Es así o así, ¿sí? Básicamente, las funciones son parábolas o curvas que abren hacia abajo. Cuando el x al cuadrado es negativo, abren hacia abajo. Cuando el x al cuadrado es positivo, abren hacia arriba, ¿sí? Van a ser así. Entonces, pónganle que esto está aquí como en un plano cartesiano, obviamente, ¿sí? Esto está acá en un plano cartesiano, chachachas. Acá también, es como si esto estuviera acá en un plano cartesiano. Entonces, vean que una parábola necesariamente debe pasar por dos puntos, por este punto de acá y por este punto de acá. También debe cortar en Y, que eso es lo que estamos hallando acá, pero eso lo vamos a dejar vamos a terminarlo más adelante. Vean que necesitamos cortar en dos puntos en X. Siempre que vayamos a graficar una función cuadrática, esta debe pasa dos veces por X. ¿Sí ven? Pasa dos veces por X ahí, por la curvita. La ecuación que vamos a usar para calcular esos dos puntos en X es la siguiente. Va a ser X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C, esto va dentro de la raíz, sobre 2A. Si se dan cuenta, bueno, es bastante extensa, yo por eso siempre prefiero mirarla, la verdad. A veces como que la recuerdo, pero generalmente siempre prefiero mirarla. Esta ecuación me va a permitir encontrar los dos puntos que cortan en X, o sea, los dos puntos que me van a pasar por esta gráfica. ¿Sí? En un punto vean como estas curvas, ya sea que habrán hacia arriba o hacia abajo, en este caso, pues como el X al cuadrado es positivo, quiere decir que nuestro resultado, nuestra gráfica nos va a dar de esta manera. ¿Sí? Nuestra gráfica nos va a dar de esta manera, va a abrir hacia arriba porque el X al cuadrado es positivo. Quiere decir que en el eje de las Y, vean que cortan un punto, ¿no? En el eje de las Y cortan un punto. Y cuando pasa por el eje de las X, recuerden que este es el eje de las X, corta sí o sí en dos puntos. ¿Por qué? Otra característica muy principal, digamos, muy importante de las funciones cuadráticas. Son simétricas, tienen un eje de simetría. ¿Qué quiere decir que tengan un eje de simetría? Pues que básicamente no son como yo las dibujé acá, obviamente. Yo acá hice como un boceto, pero esto no es nada simétrico. Pero el hecho de que tengan un eje de simetría es que tanto este lado como este son exactamente iguales. Son Acá exactamente yo tengo iguales. una pregunta. Dímelo. ¿Ese tipo de funciones puede ser con la curva hacia uno de los lados? También, exactamente, también podría ser así. Ese tipo de funciones son específicas y son aquellas que no son con X, sino Y. Digamos, Y al cuadrado más BY más C. O sea, cuando es una función que depende de Y, no de X, sino de Y. Cuando depende de Y, queda hacia los lados. ¿Listo? Entonces, igual la chismosearemos, no es para nada diferente, es exactamente lo mismo, solo que al graficarlo, pues uno lo grafica hacia los lados, pero en sí es lo mismo. O sea, cuando lo trabajemos no es que vaya a ser como que vaya a generar una complicación más alta, sino es exactamente igual.
Por el momento, chicos, yo que les quería presentar en este momento, no quiero que nos saturemos de información, entonces por el momento quiero presentarles la ecuación cuadrática. Esta ecuación, ya saben, nos va a servir para encontrar estos dos puntos de corte en X. Esta ecuación de acá nos va a servir para encontrar este punto en Y ya con eso vamos a poder graficar, no necesitamos hacer nada más. Ahora, esta ecuación no es que sea para nada difícil. Si se dan cuenta, lo único que yo voy a tener que hacer es reemplazar estos datos, estos coeficientes numéricos que yo tengo acá como A, B y C, en cada uno de los casos, y resolver. Ya saben, como generalmente suele pasar con estas ecuaciones que tienen muchas operaciones, la dificultad está en la jerarquía que nosotros mantengamos de las ecuaciones, de las operaciones, de saber qué es lo que yo realizo primero y que voy solucionando poco a poco. En realidad esto no es que tenga mayor complique, solo es un poco extensa, pero no es que tenga mayor complique, la verdad. Pero entonces ya poco a poco, no les quiero saturar tampoco con toda la información, entonces ya poco a poco iremos como resolviendo esto. Ya la próxima clase resolveríamos lo que es una función cuadrática como tal para ver cómo se grafica. Entonces, sepamos que para los fenómenos que son curvos, también existen funciones y características que nos permiten entender ese fenómeno. ¿Listo? En este caso, pues vamos a utilizar esta ecuación que va a ser nuestra ecuación que me va a dar los dos puntos. Estos dos puntos van a salir de acá, de este más menos. Yo creo que de pronto ustedes no lo habían visto antes, el más menos en una ecuación. Ya van a ver que eso no es que cambie mucho, no es algo muy trascendente, pero me va a permitir hallar estos dos puntos. Y ya, eso es como la parte fundamental que tiene una función cuadrática, que es importantísimo que tengamos en cuenta porque me representa todos los fenómenos curvos. ¿Listo? Todos los fenómenos que sean de este tipo, de tipo parabólico. ¿Listo? Voy a detener por acá la grabación.